¿Existen personas que quieren manipular su vida y la mía? ¿Existen grupos de gente poderosa capaces de cambiar la historia? ¿Que están a la sombra, que ni siquiera sabemos sus nombres? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de algunas de las teorías conspirativas más extrañas de la historia. No sé si son verdad, no sé si son mentira, sin embargo son totalmente atractivas. Vamos a tener un invitado especial que hace mucho tiempo no estaba aquí con nosotros. Y además les contaremos historias asombrosas que realmente los pondrán a pensar en la posibilidad de que exista eso, un grupúsculo, una logia, un grupo hermético ocultista que guía los hilos de la humanidad como titiriteros siniestros, invisibles, que nos están tal vez observando en este momento. Historias increíbles, historias conspirativas en este especial de los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Bueno, y para hablarnos de conspiraciones, para hablarnos de todas estas historias que vamos a escuchar a continuación, estamos con alguien que le encantan estos temas, alguien que utiliza también sus redes, que divulga todo esto, nada más y nada menos que el señor Alejandro García, conocido como Mafia. Alejandro, pues no es por mafioso ni nada de esas cosas, es porque es un acrónimo de un movimiento artístico. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, Esteban, gracias por la invitación y bienvenidos amantes del misterio y lo inexplicable. La voz de unos monjes budistas rezando. Y es que las religiones son, de alguna manera, la máxima abstracción posible de lo sobrenatural, la creencia en que existe la divinidad, la trascendencia y muchas otras cosas más. Se habla de historias realmente asombrosas. Un proyecto que se llama Blue Beam, que supuestamente está diseñado para manipular a las personas a partir de las creencias. Alejandro, por favor, señor Alejandro García, cuéntenos de qué se trata el proyecto Blue Beam y por qué es tan famoso. ¿Por qué se habla tanto de ello? Estamos, recuerden, nosotros aquí en nuestro especial de conspiraciones de mentes, de las conspiraciones más locas de la historia y las teorías de conspiración también más conocidas, aquí con Alejandro García. Antes de que nos responda sobre el proyecto Blue Beam, quiero decirles que ya tenemos un nuevo libro a la venta. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. ¿Sabían ustedes que antes de que lo capturaran, él se fue a una casa, la pintó toda de azul y tenía la idea de que si se vestía todo de azul tenía poder? Eso y mucho más en ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ahora sí, señor Alejandro García, alias Mafia, cuéntenos, ¿qué es el proyecto Blue Beam? El proyecto Blue Beam. Esta teoría que mezcla tecnología de punta, fenómenos paranormales y manipulaciones a gran escala, ha calado profundamente en la imaginación de quienes desconfían de las instituciones y buscan respuestas alternativas a la realidad. El proyecto Blue Beam fue popularizado en los años 90 por Serge Monast, un periodista y conspiracionista canadiense. Monast afirmaba que una élite global, en complicidad con agencias como la NASA, estaban ideando un plan para crear un evento sin precedentes: la simulación de la segunda venida de Cristo o la manifestación de diversas deidades, adaptándose a las creencias de cada cultura. Según Monast, el objetivo de esta operación no era otro que la instauración de un nuevo orden mundial, donde el control y la manipulación masiva reemplazarían la libertad individual. En una época de grandes avances tecnológicos y al mismo tiempo de creciente desconfianza hacia las instituciones, esta teoría encontró terreno fértil. La posibilidad de que una tecnología capaz de proyectar imágenes en el cielo, combinada con métodos de manipulación mental, pudiera ser utilizada para reconfigurar la sociedad, resulta para muchos una idea escalofriante y casi de ciencia ficción.
Esta teoría sostiene que se utilizarán tecnologías avanzadas, aún en su puesta etapa experimental, para llevar a cabo un espectáculo global que transforme radicalmente las creencias de la humanidad. La idea es que mediante la creación de imágenes holográficas y sonidos que se transmitan directamente a la mente, se pueda simular la aparición de figuras religiosas o eventos sobrenaturales en el cielo. Imagínate por un momento ver en el firmamento la figura de tu deidad principal, acompañada de mensajes que parezcan hablar directamente a tu alma. La emoción, la confusión y el miedo se entremezclarían en un espectáculo de proporciones bíblicas, diseñado para quebrar la fe y los sistemas de creencia tradicionales. Pero para entender mejor la magnitud de esta teoría, es interesante desglosar los supuestos 4 pasos que componen el proyecto Bluebeam. El primero sería la desestabilización de las creencias tradicionales, que consistiría en debilitar la confianza de las personas en sus propias creencias religiosas y en las instituciones establecidas. Esto se lograría provocando crisis y desastres que generen incertidumbre y pánico, creando un ambiente de desesperación y vulnerabilidad en el que la gente esté dispuesta a aceptar explicaciones extraordinarias. El siguiente paso sería el espectáculo holográfico global, y en esta fase se utilizarían tecnologías de proyección avanzadas para crear imágenes tridimensionales en el cielo, hologramas de deidades, figuras místicas y otros símbolos sagrados se desplegarían de manera coordinada a nivel mundial, adaptándose a la diversidad cultural y religiosa de cada región. La idea es que este fenómeno, por su carácter sin precedentes, haga que la gente cuestione todo lo que cree saber sobre lo divino y lo sobrenatural. Seguimos con lo que sería la comunicación telepática masiva. Aquí la teoría se adentra en el terreno de la manipulación mental. Se postula el uso de frecuencias o dispositivos capaces de transmitir mensajes directamente a la conciencia de las personas. Imagina recibir en tu mente un mensaje claro y poderoso que te ordene cambiar tu forma de pensar, de sentir y de vivir. Esta comunicación directa, sin intermediarios, sería el puente perfecto para la instauración de un nuevo paradigma social y espiritual. Tenemos también la instauración del nuevo orden mundial. Y una vez que la población haya sido emocional y mentalmente sometida a estos fenómenos, se abriría paso a la implementación de un gobierno global unificado. El objetivo final sería centralizar el poder, eliminando fronteras y diferencias culturales, para instaurar un sistema de control absoluto sobre la sociedad. Un mundo en el que la diversidad de creencias y opiniones se vería reemplazada por una única doctrina impuesta desde las sombras. La tecnología y manipulación de la percepción. Lo que hace especialmente al proyecto Bluebeam es la combinación de avances tecnológicos reales con elementos de manipulación psicológica y espiritual. Hoy en día contamos con espectáculos de luces, drones y hologramas que en contextos controlados son capaces de crear ilusiones sorprendentes. La posibilidad de que tales tecnologías se utilicen para influir en la percepción colectiva no es del todo descabellada, y esto alimenta el imaginario de quienes creen que la ciencia puede ser el arma perfecta en manos de una élite oculta. Además, la idea de recibir mensajes directamente en la mente, sin intermediarios de palabras o imágenes convencionales, toca una fibra muy sensible: el miedo a perder el control sobre nuestros propios pensamientos y emociones. Elon Musk. En un mundo donde la privacidad y la libertad personal se ven constantemente amenazadas, la idea de una manipulación total y directa resulta aterradora. Es fundamental recordar que, pese a lo intrigante y detallada que resulta esta teoría,
No existe una evidencia científica ni pruebas fehacientes que respalden la existencia o viabilidad del proyecto Bluebeam. Expertos en tecnología, religión y política consideran que se trata de una mezcla de especulación y paranoia, alimentada por la desconfianza hacia el poder establecido. Sin embargo, en el ámbito del misterio y lo paranormal, esta teoría sirve como un espejo de nuestros miedos colectivos. La pérdida de autonomía, la manipulación masiva y la imposición de una realidad única, ajena a nuestra diversidad cultural y espiritual. En tiempos de crisis y de incertidumbre global, las teorías conspirativas como el proyecto Bluebeam encuentran eco en quienes buscan respuestas que desafían la versión oficial de la historia. El proyecto Bluebeam, más allá de ser una mera teoría conspirativa, nos invita a reflexionar sobre el poder de la tecnología y la fragilidad de nuestras creencias. Es un recordatorio de que en un mundo que está en constante cambio, la línea entre la realidad y la ficción puede volverse peligrosamente difusa. Si bien no hay evidencia que confirme sus supuestas operaciones, la sola posibilidad de que algo así pueda ser concebido, pues yo creo que nos llena de una inquietud que va a resonar en lo más profundo de nuestra psique. Y recuerden que en el mundo del misterio, la curiosidad y el escepticismo son las mejores herramientas para explorar lo desconocido. Existen muchas historias oscuras, existen muchas historias que dan miedo. Y esas historias se les llama creepypastas. Les llaman creepypastas en muchos lugares del mundo. Alejandro, ¿qué es la historia o el creepypasta famoso de los Backroom? No sé si lo pronuncio bien, Backroom. ¿Qué es esa historia? Realmente da mucho miedo. Pone los pelos de punta. Cuéntenos a todos, por favor. ¿De qué se trata la creepypasta de los Backrooms? Bueno, los invito a entrar en una de las leyendas urbanas más inquietantes que han surgido en Internet en los últimos años, los Backrooms. Esta historia que ha capturado la imaginación de miles de personas nos invita a cuestionar la fragilidad de la realidad y a imaginar qué pasaría si de repente nos encontramos atrapados en un lugar infinito, desprovisto de sentido, donde la monotonía y el aislamiento se convierten en la mayor pesadilla. El concepto de los backrooms nació en foros y plataformas colaborativas de Internet, donde usuarios compartían imágenes y relatos paranormales. Todo comenzó con una imagen enigmática que circuló por 4chan y Reddit, un entorno interior que parecía un interminable laberinto de oficinas, con paredes de un amarillo desvaído, paredes desgastadas y una iluminación fluorescente que zumbaba de manera incesante. Esta imagen, casi hipnótica en su apariencia, despertó la curiosidad de la comunidad online y pronto se empezó a construir una narrativa en torno a ella. La idea central es que al no clipear o atravesar los límites de la realidad, término que proviene del mundo de los videojuegos para describir cuando un jugador atraviesa las paredes, uno podría encontrarse transportado a este espacio alternativo. Así nacía la leyenda, una especie de purgatorio o dimensión paralela llamada los Backrooms, donde el tiempo y el espacio parecen haber perdido toda lógica, y donde el infinito se presenta como una prisión sin fin. Imagina por un momento que te encuentras en una habitación de aspecto totalmente normal, quizá un pasillo o una sala de espera. Todo parece familiar, pero al avanzar, notas que el lugar se vuelve extrañamente desolado. Las paredes, de un tono amarillo enfermizo, están recubiertas de papel tapiz descascarado, y el suelo es una mosqueta vieja y manchada.
La única iluminación proviene de luces fluorescentes que zumban de manera inquietante, creando sombras y reflejos que parecen moverse por sí mismos. Este entorno tan común en apariencia es en realidad una trampa de la realidad. Los backrooms se presentan como un laberinto infinito de habitaciones y pasillos idénticos, en los que el tiempo se detiene y la orientación se pierde. Cada habitación parece una copia exacta de la anterior, haciendo que el que se aventure en ellos sienta una creciente sensación de desespero y claustrofobia, como si el espacio se extendiera eternamente sin ofrecer ninguna salida. ¿Y cuál sería la experiencia de estar atrapado en estos backrooms? Uno de los elementos más terroríficos de esta creepypasta es la idea de la soledad absoluta. Según la narrativa, si alguna vez te encuentras en los backrooms, es probable que sientas completamente un lugar aislado. No hay ventanas que permitan ver al exterior, ni puertas que lleven a algún lugar seguro. Y cada vez que crees encontrar una salida, te das cuenta de que solo has accedido a otro corredor idéntico al anterior. Además, la monotonía del ambiente tiene un efecto psicológico devastador. El constante zumbido de las luces, el eco de tus propios pasos sobre el suelo y la ausencia de cualquier señal de vida, por el momento, crean un ambiente en el que el tiempo parece detenerse. La mente, enfrentada a este escenario sin fin, puede empezar a jugar trucos, haciendo que la paranoia y el miedo se intensifiquen. La sensación de que algo te observa en la penumbra, aunque no lo puedas ver, es un elemento recurrente en los relatos, aumentando la tensión y el terror. Estos backrooms tienen niveles y variaciones. Con el tiempo, la comunidad que alimenta este mito ha ido ampliando la idea original, proponiendo que los backrooms no son un único entorno, sino que se dividen en varios niveles o floors, cada uno con sus propias características y peligros. Desde el nivel 0, el inicio infinito. Este es el nivel que la mayoría de nosotros visualizamos cuando pensamos en los backrooms. Es el espacio de oficinas monótonas, con ese ambiente desolador y siniestro, donde todo parece familiar y a la vez terriblemente alienante. Se dice que este nivel se distorsiona y la esperanza de encontrar una salida es casi nula. Y también hay niveles más profundos, la escala de peligro se hace inminente, y conforme se avanza en la leyenda, surgen niveles posteriores que son aún más amenazantes. Algunos relatos describen ambientes industriales, pasillos oscuros y húmedos, o incluso zonas con estructuras arquitectónicas que desafían la lógica, con escaleras que desaparecen, puertas que llevan a habitaciones imposibles y pasillos infinitos que parecen retorcer el tiempo y el espacio. Cada nivel suele estar asociado a una atmósfera más opresiva y a la presencia de entidades o fenómenos paranormales. Una de las características más inquietantes de los backrooms es la posible existencia de seres o presencias. Aunque en muchos relatos se enfatiza la soledad y el vacío, otras versiones incluyen la idea de que no estamos solos. Se menciona la presencia de entidades misteriosas que rondan los pasillos, que podrían representar la manifestación de nuestros miedos más profundos o incluso seres que habitan esta dimensión extraña. Estas entidades, descritas de formas diversas y a veces ambiguas, intensifican ese terror, recordándonos que en un lugar donde las leyes de la física y la lógica no aplican, cualquier cosa es posible. Y más allá del susto superficial que puede causar la idea de perderse en un laberinto infinito, el creepypasta de los backrooms nos ofrece una reflexión sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. La imagen de un espacio familiar, convertido en una trampa sin salida, simboliza en cierta forma la alienación y el aislamiento que muchas personas sienten en la vida moderna.
Ese ambiente monótono de oficinas y espacios impersonales tan propios del mundo laboral y urbano se transforma en un escenario de pesadilla, donde la rutina y la uniformidad se vuelven opresivas. La historia también juega con el miedo a lo desconocido, a ese lugar donde la lógica se desvanece y las reglas del mundo real ya no aplican. En un mundo tan saturado de tecnología y simulaciones, la idea de no clipear, ese momento en el que un error en la Matrix de la realidad se hace caer en otro plano, se convierte en una metáfora de lo imprevisto y de cómo en un instante lo cotidiano puede transformarse en algo absolutamente aterrador. Lo interesante también de los backrooms es como un simple post en un foro ha generado una vasta y colaborativa mitología. Numerosos creadores de contenido, desde escritores hasta cineastas y desarrolladores de videojuegos, han tomado el concepto y lo han expandido, creando nuevos niveles, entidades y leyendas que alimentan la narrativa. Videos en YouTube, cortometrajes y juegos independientes han ayudado a popularizar aún más este creepypasta, permitiendo que la comunidad siga explorando y reinventando la historia. Esta expansión colaborativa es un claro ejemplo de cómo Internet permite que mitos y leyendas evolucionen en tiempo real, transformándose en fenómenos culturales que trascienden su origen anónimo. Los backrooms se han convertido en un lienzo en blanco para expresar miedos colectivos, la angustia ante lo desconocido y la sensación de desconexión en un mundo cada vez más mecanizado y despersonalizado. El creepypasta de los backrooms es mucho más que una simple historia de terror. Es un reflejo de nuestros miedos internos, la soledad y del abrumador sentimiento de estar atrapados en una rutina sin salida. La idea de encontrarse en un laberinto infinito sin posibilidad de escape nos recuerda a lo efímero y frágil que puede ser nuestro sentido de seguridad y pertenencia. Si bien no existen pruebas que respalden la existencia real de estos espacios, aunque algunos afirman haber estado ahí, la fuerza de la narrativa radica en su capacidad para concentrarse con emociones profundas y universales. La incertidumbre, el aislamiento y la desesperanza que evocan los backrooms son sentimientos que en algún momento todos hemos experimentado en nuestra propia realidad. Así que la próxima vez que te encuentres en un lugar que a primera vista parece familiar, recuerda que la realidad puede ser mucho más frágil y misteriosa de lo que imaginas. Y en algún rincón de internet, quizá alguien esté contando la misma historia, añadiendo un nuevo capítulo a este inquietante mito. Y si llegas a caer de casualidad en un backroom, cuídate de no perder el camino en esos interminables pasillos de horror. Or three people at each new school I would have to kick the living hell out of, and then after that things kind of calmed down. By the time I got into high school, I really... La voz de Brandon Lee, uno de los hijos de Bruce Lee, uno de los más famosos actores y de más corta vida de artes marciales. Hizo una película que se llama El Cuervo, falleció durante la película. ¿Quieren saber cómo falleció? Yo sí. Cuéntenos usted quién fue Brandon Lee y qué es lo extraño de su muerte. Señor Alejandro García, señor investigador, que es conocido como MAFIA, Mafia. No porque sea un mafioso, sino porque esos son los acrónimos, vuelvo a decir, de usted como investigador. Alejandro, ¿qué pasó con Brandon Lee? ¿Quién fue este joven talentoso? ¿Qué elementos extraños rodearon su muerte en el set de filmación? Y sobre todo, ¿por qué han surgido tantas teorías conspirativas en torno a su desaparición? Prepárense para adentrarse en un relato lleno de intriga y enigma que sin duda encenderá su imaginación.
Brandon Bruce Lee nació el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California. Y desde muy temprana edad estuvo ligado al mundo del cine y las artes marciales. Hijo del legendario Bruce Lee, Brandon heredó no solo el linaje de uno de los artistas marciales más influyentes de todos los tiempos, sino también la pasión por la actuación y el combate. Aunque su padre falleció cuando Brandon era muy joven, la sombra de Bruce Lee siempre estuvo presente en su vida, impulsándolo a forjar su propio camino en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, Brandon buscó consolidarse como un actor de acción y un artista marcial prometedor. Participó en varias películas demostrando una combinación única de carisma, habilidad física y presencia en la pantalla. Entre sus trabajos destacan cintas como Legacy of Rage y Showdown y Little Tokyo, donde comenzó a forjarse una reputación de actor en ascenso, con un futuro que parecía ilimitado. Sin embargo, fue su papel en la película The Crow o El Cuervo, basada en el cómic del mismo nombre, el que marcaría un antes y un después en su carrera. En esta cinta, Brandon interpretaba a Eric Draven, un músico asesinado que regresa de la muerte para buscar venganza contra aquellos responsables de su trágico destino. La intensidad y el simbolismo de este personaje, junto con el ambiente oscuro y gótico de la película, contribuyeron a que El Cuervo se convirtiera en un proyecto que desde su concepción parecía estar marcado por un destino fatalista. El 31 de marzo de 1993, durante la filmación de El Cuervo, Brandon Lee se encontraba en medio de una escena crucial cuando ocurrió lo impensable. La escena en cuestión requería el uso de un arma de utilería, una pistola cargada con lo que se suponía que eran simples disparos de fogueo. Sin embargo, en un fatídico error de protocolo y de manejo de utilería, lo que debía ser un disparo inofensivo se transformó en una tragedia. Durante la toma, un fragmento letal, que se cree que provenía de un cartucho defectuoso o de un proyectil no retirado de un disparo anterior, se alojó en el cañón del arma. Al disparar, la presión generada expulsó este fragmento con suficiente fuerza como para impactar en el torso de Brandon, causándole heridas fatales. Los procedimientos de seguridad fallaron en detectar este peligro oculto y en cuestión de segundos el set de filmación se convirtió en el escenario de una tragedia que conmocionó a la industria del cine y a sus seguidores en todo el mundo. La investigación posterior reveló una cadena de errores y negligencias, desde la manipulación inadecuada del arma de utilería hasta la falta de revisiones exhaustivas de seguridad en el set. A pesar de que se determinó que se trató de un accidente, la serie de circunstancias que condujeron a esta muerte tan prematura dejó a muchos con un sabor amargo y la sensación de que algo inexplicable estaba en juego. Es precisamente la naturaleza insólita y casi surrealista de esta tragedia lo que ha alimentado innumerables teorías conspirativas a lo largo de los años. ¿Cómo es posible que en un entorno profesional y controlado ocurra un accidente tan catastrófico? Aquí es donde la historia de Brandon Lee se entrelaza con el misterio. Tenemos el cartucho fantasma. Una de las teorías más discutidas se centra en la existencia de un cartucho fantasma. Algunos sostienen que un cartucho defectuoso o mal gestionado que no debía estar en el arma fue el responsable del disparo fatal. Esta teoría, aunque se basa en hechos técnicos, ha sido reinterpretada por quienes creen que hay fuerzas ocultas o incluso una especie de maldición que recae sobre el legado de los Lee. La maldición de la familia Lee sería la siguiente: la muerte prematura de Bruce Lee, el papá de Brandon, y posteriormente la de este actor, han llevado a muchos a especular sobre una supuesta maldición familiar.
Podría ser que el destino de los Lee estuviera marcado por un patrón trágico e ineludible. Esta idea ha sido explotada en diversas narrativas y se ha convertido en un elemento recurrente en las discusiones sobre la vida y muerte de ambos artistas. También tenemos conspiraciones en la industria cinematográfica. Otra línea de teoría sugiere que la tragedia pudo haber sido resultado de una conspiración dentro de la industria del cine. Algunos argumentan que, dada la gran cantidad de dinero e intereses en juego en el mundo del entretenimiento, no sería descartable la posibilidad de que se ocultaran o manipularan ciertos hechos. Aunque no hay pruebas contundentes que respalden esta hipótesis, la combinación de error humano y circunstancias inusuales ha dejado espacio para la duda y la especulación. La propia película del Cuervo es vista por muchos como un presagio o incluso como un catalizador del destino trágico de Brandon Lee. La historia de Eric Draven, un hombre que regresa de la muerte para buscar venganza, añade un matiz siniestro a la realidad, generando la sensación de que la película estaba maldita. Este aspecto ha sido aprovechado en círculos de aficionados al misterio, quienes argumentan que la coincidencia entre la trama de la película y la trágica muerte de Brandon es demasiado inquietante como para ser mera casualidad. Por último, algunas teorías menos convencionales plantean la idea de que las circunstancias en el set de filmación no fueron meramente accidentales, sino que pudieron haber sido manipuladas de manera deliberada. Estos relatos, que circulan principalmente en foros y comunidades de conspiracionistas, sugieren que detrás del fallo en la seguridad podría haber habido intenciones ocultas o la intervención de fuerzas que buscaban silenciar el potencial ascendente de Brandon Lee, aunque estas afirmaciones carecen de sustento en pruebas verificables. Más allá de las teorías y el debate interminable, lo cierto es que la muerte de Brandon Lee marcó un antes y un después en la percepción sobre la seguridad en los sets de filmación. La tragedia impulsó cambios en los protocolos de manejo de utilería y en la supervisión de escenas peligrosas, buscando evitar que un accidente de tal magnitud se repitiera en el futuro. La vida y el legado de Brandon Lee siguen siendo recordados no solo por su prometedor talento, sino también por la sombra que dejó una muerte tan misteriosa. Su figura se ha convertido en un símbolo de lo efímero de la vida y del delicado equilibrio entre la creatividad y el riesgo inherente al mundo del espectáculo. La amalgama de brillantez, tragedia y misterio que rodea su historia continúa alimentando debates y conjeturas, recordándonos que a veces la realidad puede ser tan extraña y perturbadora como cualquier ficción. En última instancia, la historia de Brandon Lee es un recordatorio de que incluso en los entornos más controlados y profesionales, el azar y la tragedia pueden irrumpir de manera inesperada. Y aunque la ciencia y las investigaciones oficiales han puesto fin a muchas de las dudas, el aura de misterio que envuelve su muerte sigue viva en la mente de quienes se atreven a cuestionar y buscar explicaciones en lo inexplicable. Brandon Lee fue mucho más que el hijo de una leyenda, fue un artista en ascenso cuyo destino se vio truncado de forma abrupta y enigmática. La extrañeza de su muerte, un accidente en un set de filmación aparentemente controlado y las teorías conspirativas que surgieron a su alrededor nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el misterio que puede esconderse a veces detrás de lo cotidiano. ¿Fue solo una desafortunada serie de errores? ¿O hay algo más siniestro en juego? La respuesta sigue siendo motivo de debate. Y en el mundo del misterio, a veces la incertidumbre es tan poderosa como la verdad misma.
Existen muchas historias oscuras en internet. Existen muchas historias que ponen los pelos de punta. Hay una que se llama Rolling Giant. La historia de Rolling Giant. ¿Cuál es esa historia, señor Alejandro? Cuéntenos, por favor, de qué se trata y por qué es tan espeluznante la historia de Rolling Giant. Rodante. Esta historia, difundida en foros y comunidades dedicadas a los creepypasta, narra la existencia de una entidad colosal y rodante. Un ser que parece desafiar toda lógica y que se ha convertido en un símbolo de terror moderno. Acompáñenme en este viaje para descubrir quién es el Rolling Giant, el gigante rodante, de dónde proviene y qué misterios esconde su oscura leyenda. El Rolling Giant nació en el vasto y enigmático mundo de Internet, en esos rincones donde la imaginación se mezcla con el miedo y lo inexplicable. No existe un autor único para esta leyenda, sino que se ha forjado a través de múltiples relatos anónimos en foros, redes sociales y sitios especializados en creepypasta. Cada testimonio, cada imagen compartida y cada detalle agregado ha ido tejiendo una narrativa que se sostiene en la incertidumbre y en la fascinación por lo paranormal. Los relatos sobre el Rolling Giant comenzaron a circular hace varios años, y aunque con el tiempo han adquirido diferentes matices, todos coinciden en describir a una entidad de proporciones gigantescas, un ser que se desplaza rodando por paisajes desolados, dejando tras de sí un rastro de preguntas y terror. Su figura se ha convertido en un emblema del miedo a lo incontrolable y a lo que se oculta en la penumbra de lo cotidiano. La descripción y apariencia del Rolling Giant, según los relatos, se manifiesta como una masa colosal, cuyo aspecto varía ligeramente de una versión a otra, pero que en esencia resulta inconfundible. Algunas de las descripciones más comunes incluyen su forma y estructura, que se le suele representar como un objeto o entidad de forma casi cilíndrica o esférica, como si se tratara de un enorme rodillo o una masa compacta. En algunas versiones, se sugiere que su exterior está compuesto de metal corroído, escombros y en ocasiones restos de maquinaria abandonada. Otros relatos incluso insinúan una fusión entre lo mecánico y lo orgánico, dándole una apariencia casi viva. De su textura y detalles visuales tenemos que la superficie del Rolling Giant aparece marcada por cicatrices, arañazos y surcos profundos, como si hubiera atravesado innumerables obstáculos a lo largo de su errante recorrido. Algunos testimonios hablan de símbolos o grabados extraños en su cuerpo, como si de alguna manera llevara un mensaje o una historia oculta en su estructura, algo que solo intensifica la sensación de inquietud. Sobre su movimiento y sonido tenemos que una de las características que lo hacen tan aterrador es la manera en que se desplaza. No camina ni corre, sino que rueda de manera implacable, rodando por caminos solitarios, carreteras olvidadas y terrenos inhóspitos. Su movimiento se acompaña de un retumbo metálico y un eco profundo que algunos describen como un lamento o el murmullo de una fuerza primigenia en movimiento. La leyenda del Rolling Giant se nutre de los testimonios de quienes aseguran haberlo visto, aunque estos relatos son anónimos y en muchos casos carecen de pruebas contundentes. La consistencia de las descripciones ha hecho que la figura de Rolling Giant se asiente en el imaginario colectivo. Varios viajeros y noctámbulos aseguran haber notado una gigantesca sombra rodante en medio de la oscuridad, en noches especialmente silenciosas. Mientras transitan por caminos desérticos, algunos aseguran haber sentido una vibración en el suelo, seguida de un estruendo que se intensifica con el paso del ser. Al girar la vista, se encuentran con la silueta del Rolling Giant desvaneciéndose tan rápido como apareció. Otros relatos indican que tras el paso de este ser, se encuentran zonas marcadas por el caos, escombros esparcidos, marcas profundas en la tierra y una sensación de perturbación en el ambiente. Estas huellas, aunque sutiles, parecen ser el testimonio silencioso
de una fuerza que sin razón aparente deja su impronta en el mundo. En sitios dedicados al terror y lo paranormal se pueden encontrar múltiples hilos de discusión donde los usuarios comparten imágenes retocadas, videos de supuestos avistamientos y relatos que detallan encuentros cercanos. Cada aporte añade un nuevo matiz a la leyenda, haciendo que el Rolling Giant se transforme en un ente casi mítico, cuya existencia desafía la lógica y la realidad. Y tenemos sobre su teoría de origen y naturaleza, pues como suele ocurrir con las leyendas urbanas, el misterio que rodea a este ser ha dado pie a diversas teorías sobre cómo se originó. Entre las hipótesis más comentadas se encuentran que fue un experimento fallido o arma secreta. Algunos sugieren que el Rolling Giant podría ser el resultado de un experimento militar o industrial que salió horriblemente mal. Se especula que se habría creado una máquina o estructura de gran escala con fines específicos, pero que por algún error catastrófico se volvió incontrolable y adquirió una especie de vida propia. La otra sería la manifestación de la ira de la naturaleza, lo que postula a que el Rolling Giant no es fruto del ingenio humano, sino una manifestación de la naturaleza enfurecida. En este contexto, el ser aparece como un castigo o advertencia ante la explotación desenfrenada de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente. Su paso entonces sería la encarnación del caos que se desata cuando el equilibrio natural es quebrantado. Por otro lado, tenemos la entidad de otra dimensión, una teoría algo más esotérica que plantea que el Rolling Giant podría provenir de una dimensión paralela, un ser que ha logrado cruzar el umbral entre nuestro mundo y otro universo desconocido. Este cruce dimensional explicaría su naturaleza anómala, sus movimientos inexplicables y la sensación de que su mera presencia desafía las leyes de la física. Y finalmente, hay quienes consideran que el Rolling Giant en cierto modo es un símbolo del miedo colectivo moderno, una creación nacida de la amalgama de nuestra ansiedad ante lo incontrolable, la desolación de paisajes urbanos y rurales, y la incertidumbre de un futuro dominado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. El impacto del Rolling Giant en la cultura creepypasta, pues esta leyenda ha trascendido el simple relato que era para convertirse en parte del acervo cultural del terror digital. Su imagen se ha viralizado en memes, ilustraciones y videos y ha inspirado a numerosos creadores de contenido que buscan capturar esa esencia de misterio y peligro inminente. Esta figura enigmática no solo evoca temor, sino que también invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad de nuestra existencia y el poder de lo desconocido. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el control, la idea de un ser que surge de las sombras para recordarnos la fragilidad del orden establecido resulta para muchos profundamente perturbadora y fascinante. En definitiva, el Rolling Giant es un ejemplo perfecto de cómo el terror moderno se alimenta de la ambigüedad y el misterio, ya sea que lo consideremos un experimento fallido, una manifestación de la naturaleza, una entidad de otra dimensión. Lo cierto es que su leyenda continúa evolucionando gracias a la participación activa de comunidades que disfrutan de explorar lo inexplicable. El enigma del Rolling Giant nos recuerda que en el mundo de las creepypastas, la línea entre la ficción y la realidad se difumina, permitiéndonos cuestionar lo que queremos conocer sobre el universo que nos rodea. Cada relato, cada imagen y cada testimonio añaden un nuevo capítulo a esta inquietante historia, dejando en el aire la sensación de que en cualquier momento lo imposible podría materializarse ante nuestros ojos.
Bueno, Alejo, muchas gracias. Ha sido un podcast increíble y me gustaría que todos los que están escuchando lo buscaran y lo siguieran porque usted tiene mucho contenido. ¿Dónde pueden buscarlo, Alejandro García? ¿Y dónde pueden oír sus historias que han sido realmente asombrosas y me gustaron muchísimo? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, YouTube y TikTok como Mafia Productions 7. Mafia Productions 7, todo pegado y el 7 en número. Allí estaré subiendo videos sobre estos temas y muchos otros más relacionados con cosas paranormales, misterios, casos y todo lo relacionado con lo oculto. Y nada, Esteban, muchas gracias por tenerme en tu programa, fue todo un placer. Hasta una próxima oportunidad. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Realmente ha sido una entrevista diferente, ha sido un invitado distinto, ha sido alguien que no había estado antes, creo que solo una sola vez aquí, Alejandro. No sé si les gustó lo pueden seguir, tiene sus contenidos en TikTok, es una persona muy dedicada, muy trabajadora, tiene su grupo llamado Mafia, que es de artistas. Alejandro, una persona luchadora en la vida y que está aquí siempre con nosotros. Y bueno, les quería hablar en este punto de que lanzamos un nuevo libro, como les había dicho, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En ese libro les contamos historias asombrosas. Por ejemplo, está la historia de la sobrina de Pablo Escobar, que cuenta cómo en algún momento de su vida, como en algún momento cuando ella era niña, que ella veía rituales en Navidad que hacía Pablo Escobar. ¿Quiere conocer los rituales? Van a estar en ese libro. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ahí se narran esas historias, ahí se cuentan esas historias. También la de un hombre que cuando estaba trabajando, él dice, arreglando un camión, el camión se fue hacia atrás, le trituró el brazo, le molió el hombro, dice él, y entonces se vio flotando, flotando, imagínense ustedes, en el cielo, una experiencia cercana a la muerte. Y ahí entonces vio una montaña y en esa montaña vio como una moto que se le acercaba al lado y entonces era un hombre crespo y con bigote y él lo miró y era Pablo Escobar. Y él le dio un número, luego fue y se ganó la lotería. Es una historia alucinante. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, ya hablamos de eso con anterioridad en este podcast, pero quería decirles a todos que ese libro ya está disponible en cualquier librería del país. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, nosotros también tenemos un video podcast en donde ustedes pueden ver ahí testimonios de personas que entrevistamos. Entre esos testimonios está el de María Cecilia Botero, sí, una actriz colombiana muy famosa, presentadora de televisión, una mujer que ha luchado muchísimo, una gran artista que dice que le hicieron brujería y que también vivió una experiencia cercana a la muerte. Escuchen ustedes entonces este avance a forma de tráiler sonoro de ese capítulo que pueden buscar ya en YouTube como Historias Paranormales con Esteban Cruz, María Cecilia Botero. Escuchen entonces parte de su testimonio y si quieren oír más, vayan directamente a ese canal. Está ahí en YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz. El tipo de brujería que me hicieron era santería cubana y con esa pulsera fue que armaron la muñequita y con esa muñequita me hicieron toda la brujería. Tiró así los caracoles y me dijo, ay niña, por Dios, usted está viva porque la cuidan de allá arriba. Lo que te voy a decir es una cosa que si yo no la veo, sapos, le salían sapitos de la boca. Y de un momento a otro, ¡pum!, me fui. Es cuando a uno no le toca, así los demás quieran. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ahí lo encuentran y encuentran el testimonio de María Cecilia Botero. Y también encuentran muchos videos más, algunos sobre embalsamadores, que narran encuentros espirituales, encuentros de ultratumba ahí en las funerarias. Pero bueno, llegamos al punto, al momento en el que yo siempre les narro una historia de crecimiento, una historia de humildad, una historia de trabajo duro, una historia que puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Y esta vez les he traído algo ancestral, una historia muy antigua que se llama La Paz Perfecta y comienza así. Hace muchos siglos, hace mucho tiempo, en un país de Europa, un rey que estaba inmerso en guerras terribles, había visto muerte, destrucción, batallas. Eran tiempos de violencia, siempre lo fueron, siempre lo han sido. Tiempos de guerra, de estrés, de muerte, decapitados, ataques.
y torturas, ese rey cansado le pidió a sus artistas que por favor le dibujaran un cuadro muy grande que representara la paz perfecta, cómo debería ser la paz. Entonces, de repente, el pintor más hábil de todo el reino le trajo su obra. Y era entonces un cuadro gigante, imaginen ustedes ahí gigantesco, se veía un lago hermoso. El sol estaba arriba en el cielo, reflejaba sus rayos y el lago estaba lleno de patos, había pastos. El cielo estaba con algunas nubes, se veía realmente plácido, se veía realmente bonito. ¿Ustedes han visto algo así? Y el rey se quedaba mirando y decía, es como una ventana, quisiera estar ahí, al borde de ese lago, encima de ese pasto, al lado de esos árboles. Esta es la paz perfecta. Veo esta obra de arte y es la paz perfecta. Yo quiero tener esto. Luego llegó otro pintor, el segundo más importante del reino, y le mostró su obra. Era una nube gigante, tormentosa, encima de unas montañas terribles, con filos, abismos, unas especies de cerros que se veían amenazadores, casi, casi sin árboles. Horrendo, horrendo. Y además el suelo se veía lleno de barro, de fango. Y a un lado también había ancianos tirados en el suelo, niños hambrientos. Eso es lo que se veía. El rey estaba compungido, sentía tristeza, dijo, pero esto no es paz, pedí paz y ustedes me trajeron un infierno. ¿Usted quién es el pintor? ¿Quién hizo esta basura? Tráiganlo, tráigalo para que me explique qué porquería hizo. Yo les pedí una paz perfecta, ¿se está burlando de mí? ¿Me está mostrando algo que realmente es una afrenta al rey? ¿Les pedí algo y me traen otra cosa? ¿O será que no entendió mal? ¿O será que es sordo? Y entonces trajeron al pintor, un anciano de barbas largas, 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 y cabello largo, 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 y con un vestido raído. Y le dijo, maestro, explíqueme esta porquería que usted hizo, explíqueme esta basura que usted hizo. Entonces el artista, su señoría, usted me pidió que hiciera una obra que inspirara la paz perfecta. Y eso es lo que hice. Fíjese bien. El rey recorrió nuevamente con los ojos y se dio cuenta que en medio del barro, en medio del fango, en medio de estos ancianos y estos niños que pedían que comer, y en medio de esos aguaceros y esas montañas amenazadoras, había una flor roja, llena de prado alrededor y un halo de luz muy tenue que casi no se veía, que atravesaba la tormenta y que la iluminaba. Entonces el rey sonrió. Lo entiendo, dijo. Esta es la obra ganadora. La paz perfecta no es estar en un lugar de plenitud. La paz perfecta no es estar en un lugar único. La paz perfecta no es estar en un espacio sin dolor, porque siempre va a haber dolor. La paz perfecta es comprender que así el mundo sea terrible, horrendo, todavía podemos encontrar en los detalles, en la luz en medio de la oscuridad, en el color en medio del gris, la belleza, la plenitud, la placidez. La paz perfecta no es algo completamente global, la paz perfecta no es un estado perenne, la paz perfecta es simplemente un punto de luz en medio de la oscuridad. El rey lloró y le dijo, tú te has ganado un premio. Y entonces le dijo, denle a él una casa, denle a él comida. Y él dijo, no, yo soy solo un anciano. Mejor dale eso a mis hijos, porque a mí me quedan pocos años y mis hijos todavía son jóvenes y pueden trabajar. Y esa es la historia que les quería traer hoy. La historia de la paz perfecta. ¿Qué piensan ustedes? A veces uno siempre busca algo de plenitud, migra, se va a otros lugares, idealiza sitios, idealiza personas, piensa que uno va a estar tranquilo y muy feliz si uno tiene algo. Y realmente la paz está generalmente en el camino, no en el fin. Generalmente la meta es algo que uno logra, la meta es algo que uno puede conseguir, la meta es algo que uno consigue y que llega a obtener, pero la paz no estuvo en la meta, la paz muchas veces estuvo en el camino. Y no hay nada más bonito en un viaje que el camino. No es solamente llegar a ese lugar que siempre quisimos, es disfrutar cómo van pasando los árboles, es disfrutar cómo nos subimos a un avión, es disfrutar
cómo avanzamos en nuestro automóvil en medio de las carreteras. Ese es el mensaje que les quería decir a todos ustedes. ¿Les gustó esa historia? Si les gustó, escríbanme aquí abajo que les gustó. Y yo aquí seguiré trabajando, haciendo podcast. Hoy hicimos uno sobre conspiraciones. Denle like, compártanlo con la gente que quiere. Y yo le quiero decir a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.